A todos, muchas gracias por venir, y eso que había anuncio de lluvia, así que doble mérito. Voy a leer el currículum de Ricardo, porque es mucho frondoso, pero no lo voy a leer todo, no se asusten. A ver si lo encuentro acá, por recién lo estaba. No, sí, pero no lo veo ahí. Los años, no me va a quedar mal. No veo nada ahí. Bueno, no voy a ver todo porque nos vemos mañana y lo más importante es lo que está en el libro. Ricardo Rojas es abogado, fue juez en el tribunal oral del criminal, director, bueno, aparte es doctor en Historia Económica, es profesor de Derecho Penal en la UBA, fue secretario de la Corte Suprema, miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho, bueno, profesor en distintas universidades en la UBA, ahora está en la Universidad Francisco Marroquín, creo que está con el Instituto Bruno Leoni también, ¿no? Bueno, nos lo han virlado los guatemaltecos, pero cada tanto nos viene a visitar y produce demasiados libros. Voy a presentar a mi amigo, el diputado ahora Alejandro Bongiovanni, director de la Fundación Libertad, abogado, magíster en Derecho y Economía y magíster en Ciencia Política. Bueno, este libro, como siempre viene con todas las tesis, Ricardo, trata de cómo es cuando empieza el derecho con el primer reclamo, y bueno, y en este libro pusieron la historia de cómo se fueron resolviendo los crímenes, pero nunca se hicieron para proteger los derechos individuales, y entonces Ricardo aquí ofrece distintas alternativas para que no solo a través de un resarcimiento económico a través del derecho civil, sino que realmente se reconozca lo que el Estado les expropió. Así que bueno, los dejo en muy buenas manos. Vos vas a hablar primero. Y dije que hablar cerca del micrófono, porque si no, no queda bien grabado. Bueno, muchas gracias Ana, muchas gracias a todos por haber venido hoy. Le pedí a Alejandro hablar primero para hacer algunas aclaraciones, ¿no? Bueno, ahora es diputado, además de diputado y viene de una región que está en guerra prácticamente. Entonces venir a presentar un libro para eliminar el derecho penal, que de algún modo lo avale, lo dejaría muy bien. Obvio decir que lo único que no comparto con ellos es su equipo de fútbol, pero no importa. Son dos boquenses y yo soy gallina. Vamos a ver. Bien. Acá tenía otro fanático. A los hinchas de Boca les gustan mucho los jugadores en conflicto con la ley penal. Exactamente. Y siempre son maltratados por la ley. Bien, y quería por eso contarles un poco la historia. Esta es una segunda edición de un libro que fue escrito y trabajado por primera vez a fines de los años 90, y que me pareció que a esta altura de la historia había que remozarle un poco, agregarle algunos temas que aparecieron en el mundo después de aquellos años, como por ejemplo el tema del derecho penal del enemigo, que apareció fuertemente en la discusión penal después de las Torres Gemelas en Estados Unidos, y prácticamente durante 10 años acaparó la discusión del derecho penal, y remozar algunas cosas, hacer un capítulo especial sobre la privatización de cárceles, que era un tema en el cual incluso el presidente ahora está hablando también. Y me gustaría contarles, primero hacerles una pregunta y después contarles cómo surgió la idea de escribir este libro. La pregunta es: ¿a quiénes de ustedes alguna vez le han robado algo por la calle? El celular, la cartera. Bien. Fijaron en la puerta de casa. De aquellos a los que alguna vez lo robaron, ¿quiénes fueron a hacer denuncia a la policía? Menos de la mitad. Y de los que fueron a hacer la denuncia, ¿quiénes tuvieron éxito en su reclamo? Pregunta cada uno. Perdón, doctor. Sí. En mi caso, las veces en las que fui a hacer la denuncia, por ejemplo, por el seguro, fue porque me lo reclamaba. Exacto. De lo contrario, a tal punto que hoy ya prácticamente no se reclama más eso porque es una pérdida de tiempo burocrática. ¿Definí éxito? ¿Que te reciban la denuncia? O... No, que pudiera recuperar el bien perdido o un resarcimiento.
Yo llegué hasta el armado del identikit y ahí dije, no, esto es devastador porque no podía reconocer en 2 segundos cómo era el rostro. Bien. Exacto. O sea, me agotó, me ganó el sistema. Bien, y esto es así porque en definitiva vean que el sistema jurídico tal y como existe nos da frente a un episodio que puede ser el robo de un celular o lo que fuere, nos da 2 respuestas. Una es, vaya a la policía, hagan una denuncia penal, si hay muchísima suerte van a agarrar al tipo que lo robó, si tiene extraordinaria suerte a lo mejor todavía lleva su teléfono encima y lo puede recuperar, lo más probable que no, con lo cual su teléfono no lo va a recuperar, pero ese hombre va a ir a la cárcel. Y a mí, ¿para qué? Yo quiero mi teléfono, no me interesa el tipo. Bueno, entonces si lo que usted quiere es una cuestión patrimonial, tiene la otra alternativa que es la vía civil. Vaya, identifíquelo, háganle una demanda civil, que pídale a un juez civil que le embarguen bienes para que responda por la pérdida. Seguramente es insolvente, no le va a poder conseguir un centavo, pero son las 2 vías que nos da el derecho en Argentina. La penal, que es el Estado persiguiendo un criminal para meterlo preso; la civil, que solo es exitosa si puede haber alguna alternativa de resarcimiento económico, porque además en el derecho civil lo único que pueden pedir es dinero, o sea, no otras cosas. Y esto en realidad es bastante ineficiente desde el punto de vista de la protección de los derechos, ¿no? Y yo venía pensando en eso allá por los años 90, me habían nombrado juez, empezaba a tener casos con gente de carne y hueso, ¿no? Yo había estado en la Cámara Federal, en la Corte Suprema, donde uno mira expedientes, ¿no? Digo, bueno, creo que el único que conocí de los que tenía que escribir sentencia fue Gustavo Bastarrica, porque era el guitarrista de los abuelos, pero después era Juan Pérez, y alguna vez llegué a conocer personalmente, pero digo, vos, a una señora Cosuta, que era un fallo famoso en la corte, y un día vino así, me gustaría ser famosa por otro motivo, pero bueno, soy famosa por esto. Pero un día tuve que pasar a ver gente de carne y hueso, en el tribunal, jugar procesados. Y uno de los primeros casos que me toca discutir era un chico de 20 años, flaquito, que estaba en la calle, que le arrebata la cartera a una señora y sale corriendo, con tal mala suerte que a los 20 metros lo agarró un policía. Un juicio de 10 minutos, no viene, está todo probado. Mi gran duda respecto de todo ese caso era cómo un policía, que era el doble de yo, gordo, grandote, pudo agarrar a un chico de 20 años flaquito que corría por la calle. Y después me lo explicó, ¿no? Yo estaba parado, de pronto me dio vuelta y me chocó. Y se cayó al piso y lo agarré. Pero el problema de todo esto es que cuando declara la víctima, una señora viene y yo le empiezo a explicar que va a declarar como testigo, que le tengo que recibir un juramento, que si miente o omite decir la verdad es un delito, es falso testimonio, que tiene una pena, un código penal. La mujer me mira y me dice, pero yo no voy a declarar, a menos que usted me prometa que el chico no va a ir a la cárcel por culpa mía, yo no declaro. Si me dice que mi declaración va a hacer que el chico vaya preso, yo no voy a declarar. Digo, pero señora, si usted no declara, la presa va a ser usted, porque usted está obligada por la ley. Y mientras yo, mi señor pensaba, ¿qué demonios hago acá? Que nadie tiene conflicto. Me dice, no, porque yo lo conocí la historia mientras estaba esperando, hablé con los padres del chico que están sentados ahí atrás. Y la verdad me da lástima, yo no perdí nada, la cartera me la devolvieron en el momento, no resulté lastimada, no perdí absolutamente nada. Además estoy perdiendo tiempo acá para venir, hace 2 horas que estoy esperando afuera para declarar. Pero si el chico va preso por mi culpa, yo no voy a declarar. Media hora estuvimos discutiendo. Y el fiscal miraba, decía que yo lo miraba al fiscal, decía, hace algo y terminemos con esto. Porque... Y bueno, después de ese episodio, yo ya no podía dejar de pensar en el tema, ¿no? El derecho penal no es un
derecho que esté establecido para proteger derechos individuales de las víctimas, sino para proteger intereses del Estado. Y esto es cada vez más claro, porque originalmente los delitos penales estaban involucrados con ciertos derechos individuales, ¿no? Robo, hurto, estafa, derecho de propiedad, privación de la libertad con el derecho a la libertad, el homicidio, las lesiones, el derecho a la vida, la integridad física. O sea, eran bienes jurídicos vinculados con derechos individuales, pero que no es lo mismo con que estuvieran protegiéndose de derechos individuales, porque en realidad lo que se protege con el derecho penal es el interés del Estado de que esas conductas sean sancionadas. ¿Y cómo son sancionadas? No son sancionadas de un modo tal que la víctima sea reparada del perjuicio que tuvo, sino sancionadas con sanciones que el propio Estado impone. O sea, el Estado le dice, esto es lo que vamos a castigar, puede coincidir o no con derechos individuales, cada vez coincide menos. Piensen que el derecho penal se ha utilizado de una manera cuasi terrorista, aplicado a toda regulación económica estatal, tiene un capítulo de sanciones penales, porque si no nadie las cumpliría. Si a mí el Estado me obliga, una ley me obliga a hacer algo, nadie cumple las leyes, perdón, tal vez algunos sí, pero yo no cumplo las leyes porque son las leyes, las cumplo por temor. Pero ya lo decía David Hume en el siglo XVIII, la gente no cumple las leyes porque piense que es algo importante, las cumple porque si no van presos. Entonces el punto es que la gente permanentemente está midiendo costo-beneficio de cuándo cumple las leyes y cuándo no las cumple. Si yo les dijera, por ejemplo, no sé si los que vinieron en auto y tuvieron que dejar el auto en un estacionamiento por acá, que es carísimo, imagínense que si lo pararan en la puerta de la bolsa, hay una multa de 500 pesos. Y la ley impide que la policía se lleve su automóvil, lo que tienen que dejar es una boleta y ustedes la van a pagar algún día de estos, contra no sé cuántos miles de pesos que van a gastar en el estacionamiento. Ustedes dirían, no, yo no lo puedo dejar en la puerta porque está prohibido. No, lo dejo en la puerta, que me hagan la multa, después la voy a pagar. Uno cumple la ley cuando cumplir la ley es más barato que no cumplir. Entonces, el punto con el derecho penal es que el derecho penal encarece las decisiones del gobierno. Es decir, el gobierno te dice, vos no tenés que hacer tal cosa, pero como en realidad yo la voy a hacer o no de acuerdo con lo que me convenga, me dice, bueno, si la llegás a hacer, te mando 10 años a la cárcel. Y entonces el derecho penal se convierte en una herramienta para hacer cumplir ciertos objetivos o políticas que lleva adelante el Estado. Y a mí lo que me pasaba en los 90 era que veía que muchos liberales tradicionalmente consideraban al derecho penal como el gran derecho del liberalismo. ¿Por qué? Porque protege los derechos de la gente, de ese que garantiza la paz para que no te roben, no te maten, etc. Pero en realidad ese es un pequeño pedazo del asunto, porque después hay un montón de normas penales que dicen, bueno, si no presento tal formulario me van a poner una multa de tanta plata, si llego a comprar productos y no pago los impuestos voy a la cárcel por evasión, y un montón de cosas por el estilo. Exactamente, la ley penal previsional, o sea, la ley dice la ley de abastecimiento, imagínense que además ningún gobierno la pudo terminar de derogar nunca. Entonces, la idea, yo en esa época empezaba a leer a los penalistas franceses, hace 2 o 3 siglos. Los franceses hacían una clasificación entre crimen y delito, ¿no? Ellos decían que el crimen era algo mucho más grave y normalmente tenía penas más altas y sistemas más graves, que estaba vinculado en general con delitos individuales, o sea, el homicidio, el robo violento, el secuestro, eran crímenes, era algo muy grave.
mientras que había una gran cantidad de normas penales vinculadas con no cumplir reglamentaciones del Estado, etcétera, que eran considerados delitos como algo un poco más leve y con otro tipo de régimen penal. Así empezó un poco la cosa en Francia. Y yo tomé esa clasificación y le cambié el contenido. Y bueno, un crimen es la violación de un derecho individual. Si alguien viola el derecho de alguien, está cometiendo un crimen. Un delito es, como lo han definido todos los penalistas, un hecho antijurídico, culpable, punible, típico, o sea, una conducta que una ley dice que si cometemos esa conducta nos van a imponer una pena, y el contenido puede ser cualquiera. Entonces yo lo que planteaba era, para responderle a los liberales, es que cuando los delitos del Código Penal coinciden lo más aproximado posible, el concepto de crimen, después estoy poniendo violaciones a derechos individuales, estamos frente a un derecho penal más liberal. Cuando se va apartando y los tipos penales cada vez tienen que ver más con intereses propios del Estado o que el Estado nos quiere imponer que con la protección de derechos individuales concretos, estamos de un derecho penal que no es liberal, se va apartando cada vez más del liberalismo. Y eso me resolvía mentalmente una pequeña parte del problema, porque en definitiva dejaba pendiente que, primero, el Estado actúa independientemente de la voluntad de la víctima, que la sanción que el Estado impone no tiene que ver con el resarcimiento a la víctima, y que la víctima es un objeto de prueba. Durante mucho tiempo yo necesitaba a esa señora que le habían robado la cartera ponerle ahí adelante y que me cuenten que ese chico le había robado la cartera para yo poder condenarlo al chico. Después la señora que se arregle, si tuvo pérdida de algún tipo tendrá que resolverlo por otro lado, que vaya un juez civil. Yo veía pobre chico y los padres, digo, no le va a sacar un peso aunque lo ponga de cabeza para abajo. De modo que a partir de ahí yo empecé a desarrollar esta idea que terminó plasmándose primero en dos ensayos que salieron allá por el año 96 y luego en este libro, que la primera edición que se publicó finalmente en el 2000, donde planteo la necesidad de devolverle a la víctima el rol que tiene que tener en el sistema, o sea, de algún modo volver a privatizar el derecho penal, que sea un derecho para protección. Y yo termino explicando diciendo, bueno, acá hay elementos del derecho civil, porque uno me diría, bueno, privatizar es que haya un derecho civil y que un señor vaya a reclamar a otro. El problema es que el derecho civil se agota en reparaciones económicas y muchas veces lo que la gente quiere son, o los problemas se resuelven con otro tipo de medidas que los jueces civiles no pueden adoptar. Y entonces hay una propuesta de una forma de derecho mixta y un procedimiento también mixto, pero donde el eje sea la víctima. Y antes de pasarle la palabra a Alejandro y después discutir un poco sobre esto, hay dos observaciones que quisiera hacer. Una, del año 2000 que salió la primera edición a hoy, mucho de lo que se discute en el libro se fue plasmando en las legislaciones en el mundo. Hoy la víctima tiene un rol mucho más importante del que tenía en los años 90 o antes de eso. Es decir, hoy hay instituciones tales como la mediación penal, la conciliación, la suspensión a prueba y la negociación dentro del proceso penal, que son formas privadas, porque una vez que las partes se ponen de acuerdo, ya el juez ni el fiscal intervienen en la cuestión, aunque obviamente siente la amenaza de la fuerza estatal que está detrás. Pero lo que se ve es que el mundo ha ido avanzando, o de algún modo advirtiendo que el sistema penal tal y como lo hemos vivido hasta hace 20 o 30 años atrás era terriblemente ineficiente, porque eran muchas veces seguir adelante causas que nadie tenía interés en ellas, no resolver el problema de las víctimas, que era lo que se supone que los jueces deberían hacer, muchas veces imponer sanciones desmedidas solamente en interés de la ley.
que además obviamente la ley es algo abstracto, es decir, cuando el legislador, cuando Alejandro aprueba una ley penal, no tiene idea a quién se la van a aplicar y en qué casos se la van a aplicar dentro de 10 años. Por lo tanto, los casos son distintos, quienes pueden advertir y distinguir los casos son los jueces que intervienen en los casos, y cuando las leyes son irrazonables, terminan aplicándose irrazonablemente en muchos casos. Esto es una observación. El mundo ha ido, de algún modo, sobre todo en los delitos de poca importancia, ha ido avanzando hacia ciertas formas, no sé si llamarla de privatización, pero por lo menos de intervención fuerte de la víctima y de poner a la víctima en el centro de la discusión. Algún día, cuando empezaron a dictarse estas leyes en los últimos años en la sociedad argentina, yo empezaba a resolver casos que de otro modo hubieran terminado siendo resueltos de manera totalmente razonable. O sea, de pronto, el ejemplo más claro, una causa por retención indebida, un administrador de consorcio que está enojado porque lo echaron y no devuelve los libros. Y con lo del consorcio lo único que quiere es que le devuelvan los libros. Y en realidad todo se puede resolver si alguien lo convence al señor de que le devuelva los libros y se van todos a su casa felices. Sin embargo, un largo proceso penal que termina con una pena de prisión para el administrador y los libros que nunca van a aparecer. O sea, nadie termina satisfecho. Entonces el punto es que, por lo menos en cierto tipo de delitos, parece muy claro que el Estado debería salir de esta discusión y buscarse mecanismos privados de solución de conflictos. La otra salvedad que quiero hacer, en honor al diputado de Rosario y a ciertas formas de violencia, porque ustedes me van a decir si esto es muy romántico, pero ¿qué hacemos con los narcos de Rosario? O qué hacemos con los terroristas de ISIS, o qué hacemos con las redes de corrupción gubernamental que hay en todos los países de América Latina. ¿Qué lo vas a combatir? Con víctimas, denunciando a la gente. Y acá es donde yo le agregué un pequeño capitulito al libro de algo que se discutió mucho en los últimos 20 años, pero que me dio pie para escribir un nuevo libro sobre el tema, porque no me gusta la solución. Para la época en que yo estaba escribiendo esto, en Alemania, un señor que se llama Gunther Jacobs, penalista alemán de los más reconocidos hoy en día, había escrito un paper diciendo que el derecho penal está muy bien, el derecho penal liberal, las garantías, todo lo demás, pero que cierto tipo de personas y cierto tipo de delitos tenían tal gravedad que los que cometían esos delitos actuaban no como ciudadanos, sino como enemigos de la sociedad. Entonces Jacob decía, bueno, un ladrón va y roba un supermercado, pero después en la esquina frena con el semáforo en rojo, después va y paga los impuestos y vive una vida normal, salvo que cada tanto comete un robo. Es un ciudadano que digamos, viola la ley y al cual le aplicamos un derecho penal lleno de garantías, lo cual está muy bien. Pero un tipo que se para en la puerta de una escuela con un chaleco lleno de dinamita para hacerlo volar cuando los chicos salen de la escuela, ese tipo no es un ciudadano, es un enemigo, decía Jacob. Nadie le dio bolilla en ese momento, hasta que pasó lo de las Torres Gemelas. Entonces todo el mundo desempolvó el trabajo de Jacob y prácticamente se discutió en todo el mundo el derecho penal del enemigo durante 10 o 15 años, con un debate muy grande, porque Jacob decía, todas las leyes antiterroristas, lavado de dinero y todo lo demás, sirven para combatir a ese enemigo, pero en realidad lo que están haciendo es contaminar el derecho penal liberal, porque a la larga muchas de esas ideas van a decantar al ladrón de gallina. Entonces vamos a terminar aplicándole el criterio de una ley antiterrorista a un tipo que se roba un celular. Entonces decía, hagamos la separación tajante, pero en nombre del derecho penal liberal y para proteger
apareció un señor, Manuel Cancionería, un español que fue a estudiar, se ganó la beca von Humboldt, fue a estudiar con Jacob, pero tenía la idea contraria, dice, la garantía tiene que ser siempre para todos y no importa el delito que se cometa, a tal punto que con mucha generosidad Jacobs aceptó publicar un libro sobre el derecho penal del enemigo donde está su tesis y la respuesta de Cancionería en el mismo libro, y a partir de ahí en el mundo se ha escrito toneladas de cuestiones. A mí esa discusión me llevó a pensar, así como en algún momento tomé la idea de crimen versus su delito y le di un significado muy diferente, a mí lo que me ha llevado a pensar el derecho penal del enemigo es que hay ciertas conductas delictivas que existen porque existe el Estado. Digamos, la corrupción existe porque existen gobiernos que pueden robar. El terrorismo existe o para destruir un Estado o para invadir un Estado. El narcotráfico, en realidad, las grandes, digamos, todos tenemos mucha información sobre que en realidad los Estados contribuyen mucho al desarrollo de las grandes bandas de narcotráfico, sea porque son cooptadas por el narcotráfico o hasta porque son alentadas por el gobierno. Y entonces, acá se plantea un problema, porque ya no estamos hablando de un derecho de víctima y victimario, sino que estamos hablando de un derecho de cómo combatir una organización criminal que además tiene de algún modo cooptado o usa recursos del Estado para desarrollarse y crecer. Y entonces ahí la idea que estoy terminando ahora, para no ser romántico, pues sería muy fácil decir eliminamos el derecho penal y me van a amar todos los libertarios, pero en realidad uno siempre trata de decir algo que tenga algún sentido. Entonces, ¿qué hacemos con las grandes organizaciones criminales estatales? Me dirán, bueno, si eliminamos el Estado se acabaron. El otro día discutíamos el tema de Rosario, por ahí tenemos alguna pequeña discrepancia, ¿no? Vos decías, bueno, el narcotráfico en Rosario se diversificó. Lo mismo pasó con la mafia italiana en Estados Unidos. O sea, la mafia empezó cobrándole protección a los italianos que venían de Italia, era trasladar lo que pasaba en Italia y trasladarlo acá. Cuando viene la prohibición del alcohol, crecen de una manera tan desmedida, se vuelven gigantescos. Cuando se corta la prohibición del alcohol, siguieron haciendo el negocio que hicieron siempre, pero ya con una operatividad enorme, porque ya tenía la estructura gigante que habían creado. De modo que creo que el narcotráfico sigue demasiado para que, digamos, más allá de que diversifique los delitos, en el fondo su fuerza radica en la prohibición, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Miren, si lo quieren crucificar a Bertolt Lynch por decir que el Estado no se tendría que encargar de la educación, si llegamos a decir que hay que eliminar la prohibición de las drogas, nos cortan la cabeza a todos, pero bueno, uno sabe que esa sería la solución. Si esa solución no es viable políticamente, habrá que buscar mecanismos. Y uno no puede ser tan digamos, iluso como pensar que eso se resuelve solo y que de algún modo, ya que tenemos un Estado que es el causante, tratemos también de utilizar el Estado para buscarle solución. La gran discusión creo que tenemos hoy, que son las dos alternativas: o eliminamos de cuajo el problema, que significa eliminar la intervención estatal en un montón de actividades que generan estos delitos, o si no, organizamos la protección frente a estos delitos. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Entonces yo esta aclaración la quería hacer justamente en homenaje al diputado de Rosario, porque él tiene ahora encima en la Comisión de Defensa, ¿está? Por lo cual tiene una importantísima tarea por delante, muy delicada, y sobre todo para un liberal, ¿no? Porque yo imagino que ser liberal al estar en el Congreso y tener que discutir leyes que de algún modo le dan poderes al Estado, no es muy agradable, pero a veces es necesario.
Y bueno, con esto yo les quería por lo menos contar cuál es la génesis y para dónde va. Podríamos pasarnos la noche discutiendo los detalles de cada uno de los capítulos. No tengo problemas con las preguntas que quieren hacer y tal vez después que lo lean, si tienen dudas, siempre estaré a disposición. Muchas gracias, Ricardo. A ver, primero quiero empezar, mirá esta dedicatoria. Para Gerardo con Giovanni, con gran afecto, Ricardo Rojas, 18 del 5 de 2005. Se lo robé a Gerardo, esto ya entré cometiendo un hurto, que se lo robé en la biblioteca. No lo conocía, Ricardo, yo era chico, y los libros que me llamaban la atención de la biblioteca de Gerardo los tomaba prestados. La mayoría los devolvía, algunos me lo quedé, pero él ya lo sabe. Yo soy un gran admirador de Ricardo, desde hace mucho tiempo, mucho antes de conocerlo. Permitime un pequeño panegírico. Primero porque Ricardo es de esos liberales que saben toda la biblioteca. Nosotros a veces tendemos a decir, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, la ilustración escocesa y sé de la ilustración escocesa más que otras cosas. Por ejemplo, si alguien que lo veo por allá, Duranti, si me habla de anarquismo, hago agua, probablemente. Y hay otro que sabe mucho de objetivismo y quizás no sabe de la rama utilitarista. Y el caso de todas. De todas, o sea, él habla de análisis económico del derecho y recién habló de sanción por probabilidad de sanción y de la utilidad del delito, y ese es porque conoce el utilitarismo y es un referente del objetivismo y conoce la tradición de Hayek y sabe de praxeología, probablemente uno de los referentes más grandes de praxeología. Entonces es un liberal que tiene toda la biblioteca y que aparentemente agarra lo mejor de cada corriente. Y discute con las corrientes, pero a todo le ve el lado positivo. Eso a mí me parece extremadamente admirable. Segundo, porque ha sabido maridar bien la teoría y la práctica. Yo no tengo una opinión de si mejor la teoría y la práctica, me parece que las dos son buenas y que obra mal cualquiera que dice no, lo importante es la práctica, o no, la práctica son todos unos pragmáticos, lo importante es la teoría. Yo creo que las dos cosas tienen sentido y él ha sabido ser un gran referente académico e intelectual y ser un juez penal durante mucho tiempo, con la responsabilidad que eso tenga. Piensen en un momento la responsabilidad que representa juzgar y castigar a un ser humano, muchachos. O sea, uno lo ve como algo, como un trabajo más, pero filosóficamente digo, la responsabilidad que eso implica. Entonces, él ejerció esa responsabilidad y lo hizo muy bien. Y tercero, y esto para mí es muy importante y siempre lo reconozco, porque es una gran persona, es un gran tipo. Más allá que hincha de Boca, que eso lo ensalza, lo digo. Es un tipo muy generoso de espíritu. Yo lo he escuchado hacer críticas muy mordaces, pero con una generosidad de espíritu, con una palabra tan agradable, que no, el interlocutor no se daba por agredido, porque no estaba siendo agredido. Y eso en el liberalismo a veces nos cuesta, porque nos encantan estos torneos de retórica donde queremos destruir al otro. Somos más frontales. No, pero es que también es frontal, pero él es generoso de espíritu, él considera que es bueno discutir desde otro punto de vista, nunca lo ves enojado con nadie, siempre es respetuoso, le dedica al mismo tiempo a un encumbrado presidente que a un chico que está haciendo sus primeras armas. Así que por todo eso, para mí Ricardo es de los principales referentes que tenemos en el liberalismo y por eso estoy muy honrado de estar acá. Tengo muchas cosas para conversar, como para preguntarte. Voy a empezar por lo último, porque hoy, circunstancialmente en esto del Congreso, de la política, y estoy viendo una tendencia que no es nueva, que es a tipificar arriba de lo que pasa en el tiempo, ¿no? Hay un crimen de un colectivero, por no sé qué, bueno, vamos a buscar la conducta típica del colectivero y si no existe la vamos a crear. La ley Pepe, la ley. Exacto, la ley Pepe. Y como ya hay muchas conductas típicas, y ya casi te cuesta encontrar conductas típicas, la moda ahora es aumentar las penas. Y aumentar las penas, pero aumentar las penas. Voy a poner un ejemplo, y no quiero entrar en la parte filosófica. Hace poco un amigo presentó un proyecto para aumentar, no me acuerdo a cuánto las penas por maltrato animal. No quiero entrar en la discusión de si los animales tienen derecho o no, que no tienen, pero si tienen derecho, no quiero entrar en ese tema, que no implica que esté bien lastimarlos. Soy íntima amiga de la doctora Liberatoria. No. Por favor. Pero digo, entonces yo le planteo a mi amigo, le digo, che, escúchame, negro, ¿estás a un concurso real de que tipo vaya en prisión efectiva
Bueno, no sabía lo que era un concurso, ese es otro tema, pero digamos, pero el punto es esto de... Y saber una contestación que me dio otro por otra justificación, me dijo, bueno, pues si total al final del día nunca van presos. Y al final es una pregunta que yo quiero hacer, quizás para empezar. Tengo 200 que voy a tratar de hacer por lo menos 190, pero arranquemos. ¿Cómo ves la tipificación de una conducta? Porque esto ha pasado, y tampoco quiero entrar en la cuestión filosófica, pasó mucho tiempo con el tema del aborto. Es decir, bueno, no importa, la conducta típica tiene que estar, aunque no esté la voluntad de perseguir a las mujeres que abortan, porque nunca existió esa voluntad real, porque si no tendría que ir al hospital público ver todos los abortos espontáneos, pero no quiero entrar en aborto, quiero entrar en esta cuestión. ¿Cómo ves la cuestión de tipifiquemos como herramienta moral? No como persecución penal en sí, no porque vayamos a hacer el informe, no porque lo vayamos a castigar, sino solamente para dar un mensaje moral que guíe moralmente a la sociedad. Vamos a empezar con eso. Esa es una pregunta muy importante porque buena parte de la fundamentación del derecho penal ha pretendido ser moral. O sea, muchos te van a decir, en realidad el Código Penal es un código moral, que para los liberales los pondría contentos que en ese código esté la vida, la libertad, la propiedad, la integridad física, etc. Pero que después le puedo meter lo que quieras. Y con el tiempo se ha escrito mucho en Estados Unidos sobre esto. En realidad el Estado se ha convertido en una especie de regente moral que a través del castigo penal te quiere inducir a que vos te comportes de determinada manera o que no te comportes de determinada otra. Y cada vez más hay crímenes que, bueno, de ahí ha surgido la gran discusión en los años 70 de los libertarios sobre los crímenes sin víctimas, ¿no? Y bueno, para que haya un crimen alguien tiene que ocasionar un daño a otro. Ahora, si es simplemente porque al Estado no le gusta que yo vea tal cosa o que piense tal cosa o que lea tal libro, eso es un crimen sin víctima y esos crímenes no deberían existir. Pero desgraciadamente son muy frecuentes y cada vez más los gobiernos han descubierto que tienen ahí una herramienta para hacer que la gente haga lo que ellos piensan que tienen que hacer. Pero porque déjame pinchar un poquito. Es lindo pensar que es una cuestión solamente de oferta del Estado, que quiere usar el derecho penal personal, pero la gente también quiere. Hay una demanda de la gente de, che, esta conducta, a ver, esto cuando uno se lo explica a los chicos, lo terminan entendiendo, pero está muy solapado lo moral de lo legal. Yo uso el mismo ejemplo, digo, recién justo cuando entramos por acá había una persona en la calle, un homeless, que me pidió unos mangos, qué sé yo. Si yo ahora compro una hamburguesa en McDonald's, me siento al lado de comerla, el tipo que tiene hambre, desde mi punto de vista estoy hablando de una manera bastante inmoral, pero completamente legal. Y si voy a sacar la fotocopia de tu libro, estoy obrando de una manera bastante moral, a pesar de que me cago un poquito, pero ilegal. Para la gente es una melange eso, ¿no? Y para los operadores penales también. Es que hay algo muy, digamos, el Estado no existe por casualidad, el Estado existe porque la gente quiere Estado. Y porque piensa que el Estado va a hacer lo que uno le parece que es lo que tiene que hacer. Bueno, de pronto el domingo estábamos justo presentes con Eduardo, con Iván Carrino, los que habíamos estado en aquel debate sobre el aborto. Sí. Y yo veo, obviamente es un tema terriblemente discutible, pero ya veo mucha gente que dice, bueno, ahora con mi ley vamos a volver a penalizar el aborto, ¿no? Hay que discutir el tema del aborto. Entonces yo, el otro día casi me pegan, porque además la gente se pone violenta. Digo, mirá, yo tengo dos problemas con eso. Uno, mi ley no tiene nada que ver con esto. Mi ley es apenas el presidente de la República. La ley es la sanción del Congreso, de modo que la opinión de mi ley sobre el aborto o no aborto debería, en una república, ser totalmente irrelevante, porque opina mucho, tiene mucho más poder para opinar Alejandro que Milei, porque Milei es solo el presidente. En todo caso podrá vetar una ley. Si Milei está escuchando esto, no. Pero mi segunda objeción es que si cada 4 años que cambia un gobierno vamos a cambiar la ley, después se venimos y ahora el aborto lo penamos. Después viene otro y dice, no, ahora el aborto no lo penamos. Entonces, eso no es un sistema jurídico. Si hay algo que las leyes deberían tener para servir, como decía Hayek, es ser apersonales, atemporales y por lo tanto durar en un tiempo, cuanto más duren las leyes,
más seguras son para la gente, mayor seguridad jurídica da. Nosotros depende de mayorías excepcionales que cada 2 años las podemos cambiar, y vamos a cambiar las leyes cada vez que cambie la integración del Congreso, estamos fritos, no hay sistema jurídico alguno. Y esto existe porque la gente piensa que el Estado tiene que hacer lo que cada uno quiere o le parece que es lo moralmente correcto. De acuerdo. Te voy a sumar dos así, por lo menos. Primero una de política criminal, digamos, y después una ya más pegada al libro. Vos hablaste del caso de las multas, vos tenés un libro buenísimo de análisis económico del derecho. Si la multa por estacionar mal es 30.000 pesos, pero la chance que te agarren es una en 100, son 300 pesos. Si vos estás dispuesto a pagar 300 pesos por estacionar ahí, es lo razonable, lo racional es estacionar ahí, ¿no? Ahora, siempre que discutimos política criminal, estamos discutiendo sanción y no probabilidad de pena. Probablemente porque es más fácil, digamos, porque nos sacamos el problema encima. Mi pregunta es si en los delitos o en los crímenes, para usarlo en tus términos, deberíamos prestarle más atención a los segundos que a los primeros. Pero vamos ahora a algo más pegadito al libro. Hay un capítulo de Seinfeld, yo no sé si alguno vio Seinfeld, la comedia, Walter es un fanático, en el que él plantea que, no me acuerdo qué delito había, no sé si era un delito, en realidad no creo que le había chocado algo así, y el juez, en un caso totalmente ficticio, le plantea que el victimario iba a ser su butler, iba a ser su mayordomo durante, no sé, una semana, un día. Por supuesto es completamente ridículo lo que planteo, pero digo, si le sacásemos la palabra servidumbre, que es una palabra que suena mal, pero digo, poner tu fuerza de trabajo a disposición de una víctima con el objeto de resarcirlo, ¿no? ¿Sería una alternativa válida? Bueno, las dos preguntas son muy interesantes y me remitiría a dos hechos históricos. Beccaria, los delitos y las penas, siglo XVIII, que desarrolló uno de los libros que además, curiosamente, pues muchos piensan que Beccaria era penalista, era economista, no era ni abogado. Beccaria decía que de los dos elementos vinculados con la pena, esto es la magnitud de la pena esperada y la probabilidad de que lo condenen, la más importante es la segunda. O sea, tiene un párrafo especial donde Beccaria dice: es mucho más eficiente una pena que, aunque sea más baja, sea inexorable, que la promesa de una gran pena que nunca se va a cumplir. Y esto de Beccaria para acá lo han tomado Gary Becker en Crime and Punishment, desarrolla estos argumentos. De modo que sí, obviamente, y esto es muy de la economía. ¿Sí? El economista le importa cómo son las cosas, no le importa los títulos jurídicos ni nada. ¿Me van a agarrar o no me van a agarrar? ¿Voy preso o no voy preso? Y entonces el economista lo entiende mucho mejor, y es un elemento, porque en Argentina, cada vez que yo lo discuto esto mucho, ¿no? Cada vez que hay un delito grave quieren subir las penas, pero bueno, vos le podés poner pena de muerte al narcotraficante, pero si nunca agarrás un narcotraficante es lo mismo que nada. Entonces, este punto yo estoy muy de acuerdo, es decir, tener un sistema eficiente, y por eso es que en mi libro yo lo que digo es que cuando la persecución de los crímenes depende de la víctima y del interés de la víctima en una reparación o resarcimiento, el sistema es mucho más eficiente que cuando depende de un fiscal que funciona según la estadística y los recursos que tenga. Entonces, seguramente esa clasificación, esa discriminación entre qué casos se persiguen y qué casos no, estaría mucho más relacionado con qué víctimas tienen interés de seguir la causa o no, que con el cálculo que un fiscal puede hacer de que, bueno, sigo este delito, hago estos 10 tentativas de robo porque los hago rápido y entonces en la estadística me dio 10 causas, mientras que si tengo que investigar esta administración fraudulenta voy a tardar un montón, la dejo de lado. Entonces, en ese punto es muy importante tener en cuenta la efectiva aplicación del derecho más que la amenaza de la pena. Y el otro punto, el tema de la servidumbre, que también está desarrollado ahí. Ustedes saben que en la Constitución de los Estados Unidos, la enmienda 13ª de la Constitución americana dice
que quedan prohibidas todas formas de esclavitud, servidumbre o servicio personal, excepto las impuestas por los jueces en causas penales. ¿Y esto por qué? Porque esto venía de la época colonial. El derecho anglosajón, esto después cambió en Estados Unidos con la migración europea central, vinieron los alemanes, los holandeses, y les convirtieron el derecho penal en lo que era en el centro de Europa. Pero originalmente en el common law, el derecho penal no había distinción muy clara entre el tort law y el criminal law. El criminal law surge en el mundo anglosajón por decisiones del rey, los llamados delitos contra la paz del rey. Bueno, hay ciertos delitos que para mí son muy graves, por ejemplo, que me vengas a cazar faisanes en mi bosque, eso es un crimen contra la paz del rey, a ese corten la cabeza. Pero así fueron empezando a crearse las figuras penales de derecho público, pero lo que funcionaba en el mundo anglosajón era el tort law, es decir, a que le produjeron un daño, a que le reclamaba al que le produjo el daño un resarcimiento o algún tipo de reparación. Por eso es que en la colonia, cuando surgen los cazadores de recompensa, que nosotros vemos en las películas, esa gente surge no por amor a la justicia y vamos a perseguir criminales, como a veces en las películas se ve, sino porque cuando agarraban al criminal y lo llevaban ante un juez, la pena era resarcirlo, y dentro de los pagos estaba pagarle al tipo que lo capturó. Entonces había un interés económico en perseguir criminales. Eso se perdió cuando se estatizó completamente el derecho. Qué buena es Django, la de Tarantino, que tiene un bounty hunter, es fantástico. Ya lo voy a dejar de preguntar a ustedes, se calman todos. Yo voy a hacer lo que diga Ana, vos Ana, porque eso me hizo. Tres breves. Una, las garantías penales son un invento nuestro, de los liberales. Nos da un poquito de urticaria que la palabra garantismo se haya hecho pelota gracias a una visión. No, ni siquiera abolicionista, porque abolicionista en un buen sentido podría ser lo que vos estás proponiendo, digo, una visión más de victimario bueno, víctima de la sociedad, ¿no? Segundo, ¿qué opinás de la imprescriptibilidad de la pena? Como concepto, me interesa tu opinión. Y tercero, esto es un poco más complejo. Derecho penal del enemigo, me imagino que alguien debe haber dicho, che, pero esto suena mucho a derecho penal de autor y no de conducta, me gustaría que defiendas ese punto. Y para sumarte algo que va a pasar en el Congreso, quizás el Ministerio de Seguridad está trabajando una ley, que todavía no hemos visto el texto, pero se insinúa que va a ser algo parecido a la ley RICO de Estados Unidos o a la ley antimafia de Italia, y que entre otros artículos va a contener uno que le va a dar la misma pena a cualquier integrante de lo que se considera una organización criminal. O sea, si vos está probado que eras el cadete de los monos, vas a tener la pena del pájaro cantero. ¿Qué opinas de eso? Te hice un montón de temas, si querés te los repaso los temas. Sí, arranco por el primero, que es el de las garantías, que se me lo acuerdo. Y sí, por supuesto, a ver, obviamente las garantías surgen incluso desde antes de la Carta Magna, o sea, se han desarrollado los derechos individuales y las garantías individuales como una historia de la libertad individual que luego se plasma en la Constitución de Estados Unidos y en la Organización de Estados Unidos. Pero el problema es que luego se internacionaliza, y el problema es que a partir de la internacionalización de los derechos individuales y el surgimiento de derechos sociales y todo lo que hemos visto, en realidad lo que se empezó a decir es, bueno, pero finalmente las garantías constitucionales son garantías establecidas por el Estado, y por lo tanto nos tienen que agradecer a nosotros, no a los liberales. Y porque en realidad los organismos internacionales, yo creo, no sé cuándo le toque a mi ley nombrar un juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero eso es algo que hay que desinfectar rápidamente. Necesitaría ahí jueces y un tal Rojas que enderecen el concepto de derechos humanos, si quieren seguir usando ese término, si es una redundancia, pero sí es cierto que
El concepto de derechos individuales es un concepto que elaboraron, que dieron su sangre los liberales para poderlo generar y que luego fue apropiado por los organismos internacionales y por lo tanto se los considera hoy como garantías de izquierda. Y la palabra, y digamos, yo me considero garantista, si por garantías se entiende que hay que proteger el derecho al principio de inocencia, por ejemplo, que nadie puede ser considerado un criminal hasta que no se demuestre lo contrario, principio de legalidad, principio de culpabilidad, todas esas garantías obviamente fueron creadas por el derecho penal liberal y los liberales deberían ser considerados garantistas y en lugar de enojarse contra el supuesto garantismo, decir no le llamen garantista a fulano porque no lo es, garantista soy yo. ¿Imprescriptibilidad de la pena? Ese es un tema, porque yo alguna vez, les cuento, tuve como juez en lo criminal, tuve que subrogar en tribunales federales en causas de lesa humanidad. Una vez sola, después no me llamaron más. Y no me llamaron más porque lo que tenía que resolver era un pedido de excarcelación de un señor que tenía 80 y pico de años, porque le imputaban hechos ocurridos hace 40 años. Y claro, las leyes de estos delitos, crímenes de lesa humanidad, son considerados imprescriptibles. Y mi explicación para decir por qué había que excarcelar a este señor era, miren, la imprescriptibilidad se ha justificado cuando es imposible poder juzgar a la persona. Digo, los criminales nazis que se escondieron durante años y nadie sabía dónde estaban y recién los encontraron 20 años después. Bueno, esos tipos se escondieron de la justicia, yo no puedo decir que prescribió la causa. O sea, si el tipo, de pronto, Fidel Castro, yo esperaba que cayera el régimen cubano antes de que se muriera, Fidel Castro estaba protegido por su propio gobierno para no poder ser juzgado por los crímenes que había cometido. Entonces, cuando vos tenés esa situación donde la persona o está protegida por un régimen, o está escondida, o de algún modo puede eludir la acción de la justicia, en delitos de tal gravedad, vos podés decir se justifica la prescripción, la imprescriptibilidad, hasta el día en que la persona pueda ser juzgada. Yo decía, mira, este señor vivió toda su vida en la misma casa, nunca se mudó, siempre estuvo disponible, el problema es que nadie lo fue a buscar. Entonces yo no puedo 40 años después decir, no, es un delito imprescriptible, que venga el viejito que no queremos juzgar. Entonces creo que la forma de conciliar garantías individuales con imprescriptibilidad podría pasar por ahí. Por supuesto nadie me aplaudió por decir eso y nunca más me llamaron para ir a la justicia federal, pero por ahí yo creo que pasa la cosa. Enemigo y derecho penal de autor. Eso es cierto. El derecho penal del enemigo tiene mucho derecho penal de autor porque estamos hablando de organizaciones determinadas con personas determinadas y el punto es que vos le podés buscar la vuelta en el sentido de que en realidad vos vas contra la organización más que contra los integrantes. O sea, obviamente el derecho penal juzga a personas, no organizaciones, pero esas personas vos las juzgás no porque sea Juan o Pedro, sino porque es miembro de tal organización que sí es considerada delictiva. De ese modo podría saltar el problema del derecho penal de autor y que me parece que hay que hacerlo porque si no quedarían impunes todas esas conductas. Perfecto. Bueno, ahora sí hablo termina con esto. Lo de la Corte Internacional no lo digo en joda, Digo, me parece que yo estoy bastante satisfecho con muchas de las cosas que está haciendo el presidente. Creo que en justicia tiene varios desafíos todavía y espero mucho más. Y me parece que como está haciendo muy bien en ver todo lo de la inflación como delito, que si después también alguien puede preguntar, me parece que Ricardo en este gobierno sería una pieza extraordinaria. Yo sé que él va a decir que no, pero lo dejo. Yo se lo escribí a Javier. Gracias por dejarme hablar un ratito. ¿Quién quiere preguntar? No sé cómo hacemos el micrófono. Sí, hay uno solo. ¿Quieren agarrar? Si querés decirlo, lo repito acá porque queda grabado. Sí. O
Ah, tengo que Tomate el trabajo. Nombre y colegio. Mi pregunta, Ricardo, es en sociedades improductivas o con muy poca oferta de negocios como la nuestra, los sistemas piramidales, los negocios con esquema Ponzi, donde la rentabilidad se obtiene a partir de los nuevos ingresantes y no por el dinero que va poniendo la gente que participa. Hasta es un problema en la justicia actual, en tribunales ordinarios, en federales. No es un asunto de consumidores que nos informaron, no es un delito contra el Estado porque están haciendo una oferta pública sin que nosotros sepamos. Bueno, está eso. Tu opinión, ¿tiene que ser delito? En España, por ejemplo, lo que hacen es le imponen a estas empresas informar al contratante los riesgos y avisarle, usted está entrando en una ruleta, si le toca, si no, va a perder. Que eso es lo que otros jueces me han dicho, no, se metió, no, es un inversor, o sea, se puede ganar, se puede perder, no es delito. Entonces, como está dividido, me encantaría saber tu opinión sobre el tema. Y desde ya, muchas gracias. Pero si tipificamos la Ponzi, vamos a tener que tipificar la jubilación argentina. Eso lo hablamos el domingo justamente el sistema jubilatorio argentino es el sistema Ponzi por excelencia. Y ahí, a tu pregunta, yo diría que habría que distinguir si es un sistema Ponzi estatal o un sistema Ponzi privado. Porque si es estatal, en realidad el Estado te está obligando a participar en los sistemas. En realidad, todos los que organizan el sistema de reparto en Argentina deben estar presos, porque están estafando a la gente. O sea, el otro día veía una pobre mujer que en la televisión que decía: yo aporté durante 40 años y todos los aportes que hice son plata que estoy ahorrando para que me paguen la jubilación. Digo, no señora, a usted le cobraron impuestos todos los meses y con ese impuesto le dieron plata a los jubilados que estaban jubilados entonces. Ahora usted tiene que ver cuánto hay para darle a ustedes de lo que existen. Totalmente arbitrario. Y como además el Estado argentino es peor que todos los otros del mundo, entonces incluyen gente dentro del grupo que nunca aportó nada. Con lo cual el pobre tipo que se pasó la vida trabajando y aportando, menos va a recibir porque hay que repartir entre gente que ni siquiera aportó en su vida. Entonces, esos sistemas que son obligatorios son asociaciones criminales. El sistema jubilatorio argentino, todo lo que está en el adentro tiene que estar preso. Ahora, si el sistema... Usted incluye las cajas profesionales. Bueno, también. Todo aporte compulsivo, bueno, esto se discutió tanto en los 80, ¿no? Cuando se crearon todas las cajas, el colegio de abogados y las cajas profesionales, que hubo liberales que lo defendieron mucho eso, pero sí, obviamente no debería haber aportes compulsivos. Perdón porque quiero meter un chivo. Estoy tratando de entrarle a los proyectos profesionales desde el Congreso, con un proyecto. El problema es que somos la jurisdicción provincial. Estoy viendo cómo le entro, así que si a alguno le interesa después el tema y me quiere ayudar, es algo que lo tengo entre cejas. Lo que pasa es que las cajas, yo hablo de la Caja de Abogados de Provincia de Buenos Aires, son, como serán otras, no sé, mesas de dinero. Claro. Claro. Y los que saben, ¿quiénes son? Los de la los cajeros de ventanilla. Entonces, cuando hubo un desfalco, pobre el contador era un pichi que solamente era el mesero. Era el mesero. Y además se van creando cajas con dinero. Además se van creando cajas con dinero de la gente que después la usan los políticos para su propio negocio. Y otra cosa, por ejemplo, con el tema del régimen de reparto, con las AFJP, se quedaron con toda la plata. Mi nene, que era un huérfano, perdió, en ese momento era el equivalente a $30.000, que lo hubiera cobrado si él hubiera cumplido los años con un año de diferencia. Entonces se chaparon toda esa plata y después la gente dice, el régimen de reparto. No, pero además el sistema era totalmente ineficiente porque de pronto la propia ley obligaba a las AFJP a comprar bonos argentinos y hacer
pésimas inversiones que por eso se fundieron. Ahora, para redondear el tema, si el esquema de Ponzi es privado, ahí lo que hay que ver es realmente la información. Si yo entro en algo porque pienso que me doy bien y voy a ganar, aunque sea una estafa, o que el sistema no sea claro, corro los riesgos. Ahora, si me engañan diciéndome una cosa que no es, ahí me están estafando y me hacen poner plata para eso. ¿Puedo una frase un poco prosaica? Yo tenía un profesor de civil que decía: el derecho no ampara boludos. Sí. Suena duro, pero digo, y entras en... Yo tengo un amigo que entró en Nuskin, por ejemplo. Tuvo que pagar 10.000 pesos y le dan una caja con 10.000 pesos, era mucho dinero, una caja con productos, y no, nada, el negocio era meter a 4 más. Claro, Yo logré sacarlo de ahí con formas no jurídicas, digamos. El tema de la venta directa fue famoso que en Estados Unidos también fue famoso. Pero digo, si a vos te venden la ilusión de que vas a vivir sin trabajar, sin ser tu propio jefe, que no sé qué, que no te lugar igual, bueno, digo, te están vendiendo una ilusión, al final del día está bien. No solo te están vendiendo una ilusión, sino que te están haciendo saber que vos vas a perjudicar a 4 tipos que vas a llevar ahí para que te paguen a vos. Bueno, en España penalizan eso porque el daño no es económico solamente, sino que esa persona perdió compañeros de trabajo, familiares, se le rompieron vínculos por haberlos captado para lo que consideran una estafa. Entonces, el impacto moral es mayor a veces que el económico en algunos casos. No hay que arriesgar. La clave generalmente es, si a vos no te prometen una rentabilidad puntual, y no es una estafa. Es una inversión al riesgo. Exacto. Claro. Quizá habría que aclarar que el delito no es maldad. Tenemos que sacarnos ese concepto de la cabeza. El delito sería un mínimo de moralidad, la legislación sobre el delito. El derecho es un mínimo de moralidad, dice la tradición jurídica. Pero porque algo sea malo, que sea inmoral, que sea desagradable, que sea repudiable, no quiere decir que es un delito. Y creo que eso lo tenemos enquistado en la cabeza nosotros. Cualquier cosa, ustedes lo mencionaron, cualquier cosa que nos parece desagradable, delito. No. Me acuerdo en la época del proceso haber llevado a detener a gente en Congreso porque hacían sacrificio de animales. Me dijo Federico Pinedo, me causó mucha gracia, delito de maldad. Estaba tipificado. Bueno, no, vos podés hacer una ceremonia religiosa y sacrificar una gallina. Si también la podés sacrificar para comértela. Bueno, mientras no le hagas sufrir, por lo menos no cometés un delito de maltrato a los animales. El adulterio estaba en el Código Penal. Sí, pero hasta hace tanto. Sí, pero además que un adulterio medio raro, porque el hombre tenía que tener mancebo en el hogar conjugal, la mujer una sola vez. Era lógico porque la mujer podía llevar un hijo al matrimonio y no. Ahora ya los hombres también pueden llevar hijos al matrimonio. O porque dicen que el matrimonio es una carga tan pesada que se necesitan 3 para llevar. ¿Qué color que está tomando esta charla? Perdón, ¿alguno quiere venir a hacer alguna pregunta? Si los Te escuchamos. No sé, ¿Qué pasó con la señora? Vení, Miguel. Miguel. ¿Qué pasó con la señora que no quería declarar? Tuvimos que hacer un cuarto intermedio, hablar con el fiscal, y que el fiscal tampoco quería seguir adelante, y el fiscal es el que tiene lleva adelante la acción pública. Y el fiscal, que es muy inteligente, encontró una vuelta para no acusar y terminarlo todo ahí. Ok. Otra discusión que tuvimos una vez, yo te había contado un caso de Rombol que le habían preguntado sobre el tema de la guerra contra las drogas y era candidato a presidente en ese momento. Y él dijo, bueno, mire, yo soy el comandante jefe, yo voy a mandar a la DEA a papar mosca, voy a dejar de hacer cumplir de hecho esta ley. Y vos me dijiste, no, pero ese es un Rombol autoritario si hace eso. El Rombol estaba teniendo la posición clásica del filósofo negro, que es la justicia está por encima de la ley. ¿Ustedes no actuaron de esa manera cuando no decidieron condenar o no perseguir ese caso? Sí, el problema es que ahí no estábamos perjudicando a nadie. En realidad nadie quería seguir adelante con eso, ni el imputado, claramente, ni la víctima, ni el policía que estaba ahí perdiendo el tiempo, ni los jueces, ni el fiscal. No había una sola persona que quisiera seguir adelante. Bueno, está bien, pero sería una pequeña diferencia porque en ese caso la única gente perjudicada serían los servicios de seguridad que persiguen.
Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, la víctima podría haber renunciado a la acción. Y que de hecho en Estados Unidos, para delitos que no sean graves, si no hay una instancia de la acción por parte de la víctima, la causa no sigue adelante. Está bien, pero Y eso, entonces, el sí. punto acá sería, si vos implícitamente no estás actuando, aceptando esa premisa que en Ron Paul estás, esta idea de que la justicia está por encima de la ley, simplemente, esa sería mi punto. Ese sería, ¿qué es la posición tradicional? Michael Humer. Lo que pasa, sí, ahí obviamente por ejemplo, el jurado que dice Michael Humer, que está ante un caso de drogas, por ejemplo, venta de drogas, y considera que la ley de drogas es injusta, tiene obligación de votar en contra de un caso contra un narcotraficante, porque si el narcotraficante no fue violento, si fue violento, bueno, puede decir de otra manera, ¿no? Y lo mismo el juez tendría la obligación de como hacer trampa en el proceso, la obligación moral de como hacer trampa en el proceso para que esa persona no sea injustamente castigada por efecto de una ley injusta, ¿no? Sí, a ver, yo ahí, por eso te digo, distingo dos situaciones. Yo, en mi vida, desde que se publicó el primer libro, y mirá que vinieron abogados que lo habían leído a tratar de convencerme de que había que absolver a todo el mundo o el derecho penal era ilegal, jamás apliqué una coma en ese libro en un juicio. De hecho, el caso de la vieja fue lo que motivó este libro y no existía. Pero lo que yo distinguiría es cuando vos actuás arbitrariamente o con él, actuás según tu convicción, en un caso donde tu decisión contraria a la ley, pero que la que a vos te parece que es la justa, perjudica a alguien o cuando tu decisión no perjudica a nadie. Ahí hay una distinción. Porque claro, yo en realidad si tuviera que juzgar un caso y sé que tal hecho pienso que no debería ser punible, pero estoy perjudicando a una de las partes al resolver de acuerdo con mi criterio, no con lo que dice la ley, yo eso no lo podría hacer. Y de todos modos, digamos, a ver, mi convicción es que los jueces resuelven conflictos. Los jueces están atados por la ley, porque no podría ser arbitrario y podría estar por encima de la ley, pero dentro del marco de la ley yo resuelvo conflictos. Y cuando no hay conflicto, no tengo nada que resolver. Entonces, ahí yo creo que hay un punto que cada vez más, porque eso me pasó a mí en los años 90, principios, cuando no existían todas estas leyes que mencioné yo después. O sea, si hubieran existido esas leyes, había 1000 formas de que ni siquiera hubiera empezado la causa. El problema es que, vos fíjate que cuando yo era empleado judicial en los 80, con los códigos antiguos, los jueces tenían que seguir adelante aunque nadie quisiera seguir adelante. Si se apelaba a algo y no había ningún agravio, y el tribunal de cámara tenía que resolver la causa y hasta podía condenar a alguien que le dio suerte. Porque el sistema obligaba a todo el mundo, los fiscales estaban obligados a apelar cualquier cosa que no fuera exactamente lo que habían pedido por obligación. Entonces, era muy inquisitivo el sistema. Hoy el sistema es mucho más razonable y casos como ese se resolverían supuestamente de una manera mucho más sencilla. O sea, no llegarían directamente porque alguien en el camino lo pararía. Acá no hay nadie que tenga interés en Pero eso. no existe la mediación penal en la Argentina. Existe para ciertos delitos más leves, sí, ya existe la mediación, existe la conciliación, existen muchas formas de solución. Eso es justicia indígena, esos métodos alternativos. Entraron a la Argentina por la globalización, con la Sí, bueno, también con se la desarrollaron privatización. en Europa, ¿no? Los alemanes aprendieron mucho y fueron impulsores muy fuertes de todo tipo de medidas. Bueno, no da porque nos llevaría mucho tiempo, pero ahora en Guatemala estamos discutiendo Ahí es un país multicultural. Sí, del derecho indígena, que es apasionante esa discusión. ¿El derecho? Indígena. Indígena. Lo que pasa es que el pluralismo jurídico termina en un punto como que es difícil avanzar o resolverlo. Y hoy acá con las medidas que están tomando
chao. Sí, además, ¿cómo conciliar de pronto el derecho a una pena que no sea infamante con yo una vez vi en una aldea en Guatemala una causa de adulterio, los tipos lo hacían caminar desnudo con todo el pueblo de un lado y del otro con balas que le pegaban mientras iba pasando. Todo el tipo tenía que caminar Eso parece musulmanes. como 500 metros mientras iban pegando. El otro día hicieron eso en La Plata, pero sin balas. Hicieron exactamente eso. A un ladrón, la gente lo hizo caminar no sé cuántas cuadras desnudo hasta que llegó la policía a buscarlo. Bueno, Sin balas, ¿no? En Guatemala supuestamente son tradiciones que nadie sabe de dónde salieron. Creo que se le ocurrió un tipo que vamos a desnudarlo a este, pero también se ha visto, hay un video muy horrible que después lo levantaron en YouTube, de un tipo que había asaltado un colectivo en la ruta y se escapó. Y había una chica y entonces empezaron a decir que la chica era el cómplice del tipo que había escapado. Y la agarran y viene uno con un bidón de nafta, le tira el nafta y le prende fuego. Y después resulta que no tiene nada que ver. ¿Qué fue eso? En Guatemala. Pero bueno, sí, quiero dilucidar una cosa sobre, vengo viendo varias publicaciones de parte de los cuentas libertarias sobre el servicio militar obligatorio y que yo sé que el argumento que sería para los que no estudian ni trabajan. Entonces, que estarían convirtiendo no estudiar ni trabajar en un delito de que la condena es el servicio militar. Pero no creo que pudiera llegar a implementarse algo así. Mira, yo creo que el servicio militar no debe existir ni para los que estudian, trabajan, no estudian, no trabajan. En realidad es un resabio arcaico el servicio militar. Hoy la guerra no lo hacen millones de tipos en un campo de batalla como en la Primera Guerra Mundial. Hoy la guerra la hacen 4 técnicos en una consola disparando misiles. De modo que solo el servicio, y además el servicio militar, como lo están proponiendo algunos, no tiene nada de militar. O sea, no es que sea militar porque esperan formar soldados para defender a Argentina en un conflicto que no existe, ¿no? Porque hoy tenemos ñoquis institucionalizados que son los militares. Los militares son los únicos ñoquis que hay en Argentina que son ñoquis por la ley, no porque ellos quieran ser ñoquis. O sea, la ley no les permite hacer nada más que inventar hipótesis de conflicto que no existen, nadie va. Y si nos invade Bolivia o Uruguay, nos tenemos que rendir inmediatamente y pasar a ser un protectorado uruguayo. Y ahí capaz que empezamos a crecer. Pero no hay con qué hacer una guerra con nadie. De modo que la idea del servicio militar obligatorio no tiene es mucho más truculenta, porque no tiene ninguna vinculación con la defensa del país. Tiene que ver con que a estos vagos los quiero meter a todos ahí, y que venga un sargento y que los tenga sentando. Sí, de hecho, los principales retractores de esa iniciativa son las propias fuerzas. O sea, no quieren que se baje el nivel de los que están en el servicio militar a tener a pibes que necesitan la educación de sus padres. Entonces dicen, porque se trata de una cosa. Pero bueno, Villarreal le da posibilidades, no es que dice no puede ser. Eduardo Duarte proponía un servicio, no para los que no estaban estudiando nada, un servicio civil, que en algunas cosas el servicio militar tuvo primera revisación médica, primera revisación odontológica, hábitos de higiene. No, eso no tiene nada que ver con el servicio militar. Claro, digamos, eso es lo que la primera etapa. Ahora fue una herramienta del Estado-Nación para poder consolidarse y homologar a la población. El sentido fue ese. Seguro, y bueno, la aprendieron a pintar, ¿no? A pintar la casa del como que eran choferes de alguien. A él le tocó de chofer. El tema en realidad la defensa es otra cosa. Claro. Nosotros tenemos la suerte de que no tenemos conflictos, ¿no? Es mejor que no los tengamos. Porque si fuéramos un país, si fuéramos Israel, otra que servicio militar. Y vean ustedes que acá hay algo muy curioso, ¿no? Porque en definitiva tenemos gente que aboga por un servicio militar obligatorio y al mismo tiempo por restricción de la tenencia de armas.
No sé, entonces yo a vos te voy a obligar a meterte en un cuartel para que haya un zumbo que te tenga corriendo todo el día, pero te alejo de las armas porque son peligrosas y los civiles no tienen que estar armados. Si ustedes piensan en el país más seguro del mundo, que es Suiza, Suiza es un país que no tiene ejército, pero que todos los ciudadanos hacen práctica de tiro durante 3 o 4 años. A mí me tocó vivir en Ginebra en una casa de familia donde tenían el fusil en el ropero y el sábado agarraban el fusil, se subían en la bicicleta y se iban a tirar porque era su preparación. ¿Por qué? Lo decía Maquiavelo, ¿no? en los discursos sobre los 10 años del Tipo de Libro, dice: la república más segura del mundo son las repúblicas suizas. ¿Por qué? Porque todos sus habitantes están armados y están preparados para defenderse. No hacía falta un ejército. Entonces hoy tienen un país desmilitarizado, sin ejército, pero que nadie se atreve a entrar en Suiza porque le van a aparecer millones de tipos con fusiles a disparar. Entonces hay una gran hipocresía en esto, ¿no? Hablar de servicio militar como si tuviera algo que ver con la defensa del país, cuando en realidad es algo que no tiene nada que ver con la defensa del país, ni lo tuvo con la propuesta de Dualde ni lo tiene ahora. Pero fíjese que el que no tenía el enrolamiento era desertor. Sí, claro. O sea que fue lo que le pasó a Chaván, que era desertor. Entonces, claro. Por eso cuando decía nunca viajó a Europa, esto y lo otro, el que me encontré una vez con el doctor Dattoli y le dije, ¿por qué no viajó a Europa? Y no sé, y no, porque no tenía pasaporte, no tenía documento, era desertor. Claro. Y nunca pudo tener un empleo formal. Claro. O sea que había. Son todos derechos inventados por los gobiernos. Creo que estamos todos de acuerdo que un trabajo forma más que te hagan hacer lagartija y no sé qué. Está bien, igual es divertido, pero digo, flexibilicemos el empleo para los jóvenes. Los regímenes de pasantía son bastante restrictivos y va a tener una formación en lo laboral, incluso en valores mucho más. Pero interesante que no tenga trabajo no se puede condenar que alguien no trabaje, no puede ser un delito. No, y además ahí también hay una pequeña hipocresía clasista, porque no van a ir a buscar al hijo de doña, no sé, Alita Fortabat, que no trabaja en cosas porque tiene guita y no sabe qué hacer, no lo van a ir a buscar y van a decir, vos metete acá a hacer la gatija. Alex Canigia no lo veo. Claro, Alex Canigia no va a terminar así. Pero en Tailandia el que no trabaja va preso, En Tailandia. Me dan un poco de miedo sus ideas. ¿De qué modelo es Tailandia? Bueno, se lo dijeron en el tour. ¿Qué va a hacer? Si lo dijeron yo no lo vi. ¿Querés cerrar? No, hablaba el tema de las... No, quería decir nada más una cosa. No, con el tema de las pasantías, que en algún momento lo quisieron implementar, no sé acá, no sé si lo hicieron, creo que incluso en el gobierno de la ciudad, y la gente se oponía, como que los iban a usar, cuando en realidad les estaban haciendo un favor. Bueno, hay varios traumas en Argentina de que llevan mucho. Una es el tema de la educación, claramente, ¿no? Decir que el Estado no tiene que encargarse de educación es como una cosa espantosa. Otro trauma es el trabajo. Que vos tengas que trabajar es un insulto. O sea, que le diga, bueno, vaya y trabaje, y que un chico adolescente, yo empecé a trabajar a los 10 años, pero trabajar entre comillas, pero digo, era algo que yo quería hacer. Digo, pongamos un negocio, tenía amigos, vendíamos caramelos en la esquina de mi casa. Hoy mis padres estarían presos y por dejar que yo estuviera vendiendo caramelos. Todavía por suerte en San Iván, que llovió, sigo viendo las verdulerías donde hay bolivianos que los chicos trabajan con los padres. Pero claro, por suerte no dicen nada. En mi casa, yo tengo una casa por Marcos Paz, donde cerca hay una granja que son portugueses. Está desde la bisabuela, tienen 100 años, que hace conservas, hasta los chiquitos de 4 años, todos trabajando en la huerta y a nadie se le ocurre que ese chiquito está siendo explotado por los padres. Ricardo, ¿y los padres criminales que no mandan a sus hijos al colegio? Bueno, ahí por eso yo, opinando un poco sobre esta discusión de Baki, decía que hay dos problemas distintos. Uno es el tema de quién es el responsable por la educación.
y otro es el del maltrato infantil o cualquier tipo de abuso. Es decir, y en esta discusión se mezcló mucho todo, ¿no? Con lo que le imputaba, como que el padre era un maltratador porque no se iba a encargar de su hijo. Bueno, si el padre maltrata de alguna manera al hijo, incluso impidiendo ir a la escuela, o sea, hay muchas formas de maltrato, un juez puede intervenir para protegerlo, porque en realidad el derecho del chico es el derecho a no ser lastimado de alguna manera, que nadie lo agreda, pero decir que el chico tiene como una especie de derecho a la educación, que el chico de 4 años está invocando el derecho a la educación y que además quiere que la educación se la dé el Estado, es decir, es como presumir un montón de cosas que no existen. Entonces yo creo que hay que distinguir quién es el encargado de la educación del chico y qué pasa cuando hay abusos, incluso por parte de los padres. Son dos problemas distintos. ¿Y qué es educación? ¿Y qué es educación? Alberti hablaba de la educación por las cosas, no por la educación formal solamente. Exacto, la educación es la libertad práctica, decía Alberti, ¿no? Es decir, hay que enseñarle a la gente, no tanto, decía, acá todos quieren ser abogados, curas o militares, que no sirven para nada ninguno, pero nadie se quiere remangarse, nadie se quiere remangar y a sembrar el campo. Abogado, cura, militar y diputado. Rojo y negro. Y decía, bueno, en realidad la gente la tendrían que educar en la libertad práctica. Cuando la gente aprenda a que lo que produjo le dio una ganancia y esa ganancia de su propiedad, va a empezar a tomarle amor a la libertad, a la propiedad y va a vivir mucho mejor. Y a los chicos habría que educarlos en eso. Era el modelo de Alberti contra el modelo de Sarmiento. Bueno, yo que dije diputado, te voy a hacer una pregunta de como si fuera diputado, así de paso me decís qué te pasa. Suponete que hoy vos te sentaste en la banca, cambiaste de poder judicial a poder legislativo y te llega una ley del Ministerio de Seguridad que dice esto, que se le va a aplicar la misma pena a cualquier miembro de una organización que se considere terrorista. ¿Qué votarías a favor o en contra y por qué? Y también, un tema mucho menor, pero también me interesa tu opinión, y te estoy hablando de lo que he podido saber porque te voy a mandar el texto. Allanamientos encadenados, es decir, que el pedido de allanamiento de un juez, el doctor Rojas, ya no valga solamente para decir voy a Catamarca 34, sino que sea por una zona. ¿Por qué? Porque se está dando que vas a allanar a un domicilio en Villa Banana, Rosario, y el tipo se pasó por un boquete a la fortaleza al lado, o están todos conectados. Lo cual también te sirve, o sea, también te hace un poquito de fricción, porque hasta qué punto vos podés decir, bueno, allanen por ahí más o menos la zona. Entonces, los dos proyectos, ¿qué opinión te merecen? Mira, respecto de lo primero, adquiere una explicación práctica, yo no comparto, que tiene que ver con las negociaciones. Vos sabés que si vos lo que querés es que aparezca un delator y que empiece a marcar a los jefes. Entonces no hay mejor forma de presionar a un tipo que decirle a vos te vamos a poner 15.000 años de prisión, no los 6 meses porque sos cadete. Te va a tocar la misma que a tu jefe. Entonces si querés zafar, declara tu jefe. Es medio extorsivo, pero además desde el punto de vista de la teoría penal rompe la proporcionalidad de la contabilidad. O sea, no podés jugar, digamos, aplicarle la misma pena al jefe de la banda que a un cadete. Me parece que no va. Entiendo los motivos prácticos por los cuales los americanos, que en realidad la ley les importa, la justicia les importa poco, pero que esto es práctico, nos sirve, vamos adelante. Yo no lo haría, como lo pondría. Lo otro, vos sabés que eso se resuelve, yo conocía a jueces de instrucción, vos sabés que un juez es una orden de allanamiento caminando. O sea, el juez es el que dice, entra acá, no hace falta que esté en su despacho firmando una orden de allanamiento. Entonces había jueces que iban a los allanamientos. Entonces dice, mira, necesitamos entrar acá, ¿por qué necesitas entrar? Porque el tipo se escapó y se fue para acá, entran. Y ahí ya tenés orden de allanamiento. Pero vos tendrías que tener jueces en el lugar No es tan fácil conseguir un juez que tenga ganas de salir. Bueno, ahí tenés que a tus amigos. No te escriben la sentencia, imagínate si van a ir ahí tenés que ver que tus amigos senadores deben de acuerdo a lo que corresponde. Pero es cierto, a ver, porque esto daba lugar a muchos problemas. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos en algún momento hablaba de las expediciones de pesca. Sí.
¿no? Cuando vos ibas a allanar algo, ibas a ver qué pasaba, no tenía fundamento. Y después aparece la teoría del fruto del árbol envenenado, que en definitiva, ¿a qué llevaba esto? A que vos pedías una orden de allanamiento para un lugar, o te metías en un lugar sin orden de allanamiento, y ese allanamiento era nulo, pero en ese allanamiento encontrabas documentación que te permitía ir a otro lugar. Entonces ibas y le pedías la orden al juez. Al otro lugar tenías orden de allanamiento, pero todo empezó por un árbol envenenado, y eso generó mucha discusión en la Corte de Estados Unidos, que aplicó estas garantías. O sea, a ver, desde la Carta Magna de la propiedad es inviolable, de modo que eso es uno de los derechos fundamentales que se da, y hay que ser cuidadosos con esto, ¿no? Eso de dar órdenes de allanamiento indiscriminadas o permitir que la policía entre. De todos modos, también el Código Procesal, si ahí vos estás persiguiendo un tipo y se mete en una casa, ese es uno de los motivos que te habilitan para entrar a la casa a buscarlo. Hay excepciones. De modo que no creo que sea ni necesario ni bueno esta cosa de que, bueno, allanen Villa Crespo y busquen lo que hay que pueda ser útil en Villa Crespo. Del mismo modo que vos, fíjate, las órdenes de allanamiento tienen que ser específicas en cuanto a lo que vas a buscar. Si vas a buscar un arma y encontrar droga, el allanamiento no te sirve para decomisar la droga, a pesar de que muchos lo hacen. Sí, más desnaturalizado está aún la institución de la requisa. Exacto. Que también tiene un montón de garantías que prácticamente, pero esas ya perdieron, nadie ni si, la gente se deja requisar y todo, como si fuese algo natural. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Que doble. Primero, ¿qué pasa con el arrepentido? ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo está explicado? ¿Cómo se aplica? Y segundo, con la extinción de dominio. Mira, bueno, el arrepentido, en la medida en que el arrepentido ofrezca información importante para la causa, es un tema prácticamente de costo-beneficio, ¿no? Si yo le bajo la pena o le elimino la pena a una persona a cambio de una información que me permite a mí ir por el pez gordo, que muchas veces es lo que quiero. Y en ese sentido, con una serie de garantías para evitar que se hagan abusos, cometan abusos respecto de... Porque lo dejan en cana y no lo largan hasta que se arrepienta. Entonces eso, eso es extorsión, y eso no debería ocurrir. Para eso se supone que los abogados están para proteger los derechos de sus clientes, pero en definitiva la idea es el arrepentido que sabe, porque se lo dijo el abogado, que si confiesa, se arrepiente y provee pruebas para que sean de utilidad para la causa, puede tener a cambio una mejora o una extinción de su pena. Respecto de la ley de extinción de dominio, yo estoy muy en contra. Yo esto lo empecé a discutir en Guatemala en el 2010, cuando se planteó la extinción de dominio en Guatemala, y después cuando se planteó aquí mucho más. Tuvimos la peor de las que tuvimos fue la de Macri. Curiosamente Macri debe haber sido el violador serial de la Constitución más grande, más que los Kirchner, porque empezó violando la Constitución aún antes de asumir, cuando inventaron con Servini de Cubría que el mandato de Cristina terminaba a las 12 de la noche y no en el momento que tenía que jurar. Después quiso nombrar jueces por decreto, hizo todas las que, pero yo creo que por ignorancia. Pero emitir un decreto de necesidad y de urgencia, que está prohibido en materia penal, como el manotazo de abogado de la campaña, a mí Macri me cae muy bien, o sea, pero bueno, es un pésimo presidente. Ese decreto, más allá de ser inconstitucional, tenía un contenido espantoso, porque la extinción de dominio, ¿qué significa? ¿Cómo lo planteaban en Guatemala en aquella época? Decían, bueno, es muy difícil meterse con el narcotráfico y meter presos a los narcotraficantes, y mucho más juzgarlos, condenarlos y tener una sentencia aquí. Entonces vamos por su bien. Y entonces, pero claro, eran todas presunciones. O sea, yo te quitaba la casa a vos porque presumía que esa casa era producto del narcotráfico,
cuando vos ni siquiera estaba procesado o recién estabas empezando a ser procesado. Y curioso que incluso el proyecto de Macri decía que bueno, y si se equivocan y al final los absuelve, el Estado tiene que indemnizar al tipo que le quitó su bien. O sea, es una cosa horrible. Y esto tiene que ver con buscar atajos para las verdaderas soluciones, ¿no? Es decir, ¿cuál es la solución a esto? Que los juicios terminen más pronto y que haya una sentencia firme. Porque yo tuve el campo intrusado de Ambrosio Gioja, acceso sudeste, y se lo sacó la Municipalidad de Avellaneda, y había una propaganda que decía municipio de puertas abiertas. Nunca lo recibieron a los dueños y recibían al dirigente obrero. Cuando el dueño le propuso que le regalaba la mitad del campo y que le diera el resto, ¿qué dijeron? No, porque tenemos programado ingresar a 700 familias. Cuando por la ley orgánica de municipalidades se podía haber expropiado y dividir, parcelar y vendérselo a gente de escasos recursos. Pero ellos tenían interés de quedarse con las tierras altas, se las quedaban ellos. Y después con las otras tener un asentamiento. Igual para una cuestión, esto lo voy a negar en público, pero el mercado siempre provee soluciones. Para ocupaciones de pequeño, no me vengan con 100 hectáreas, pero para pequeñas ocupaciones yo conozco un grupo de muchachos que no son los simuladores, que son un poco más fortachones, que por unos mangos, que no son muchos, le pegan una asustada a los muchachos, el otro día desaparecen. Lo he comprobado con un amigo y funciona. No es todo legal, es medio, está un poco de conflicto con la ley, así que esta parte de borrarla del video. La editamos. El asunto de las ocupaciones, yo también lo veo desde el punto de vista de los inmuebles de las casas. En mi barrio hay muchos de esos, en donde después es casi imposible sacarlos porque las exigencias judiciales para probar de que ese no es un ocupante legítimo son terribles. Eso sí es una cosa que habría que solucionar. No, seguro, además los procedimientos, yo me acuerdo del casero que yo tenía en mi casa, tenía un campito, se le había prestado a un amigo y cuando se lo tenía que devolver no se lo devolvió. Tuvo que hacer un juicio de desalojo que tardó como 5 años y el día que lo iban a desalojar tenía que llevar una ambulancia, la policía, un abogado, una enfermera, no sé la cantidad de cosas que las tenía que pagar además. Y siempre al último momento dice, no, tengo un hijo enfermo, entonces hoy no se puede hacer, vuelvan la semana próxima. Perdón, pero déjame agregar una cosita, porque para que odien menos a los diputados. Presentamos un proyecto de desalojo express hace 15 días, que basta solamente mostrar que parte de tu propiedad, y después lo otro se discute. Si tenías un hijo enfermo lo vemos después, pero vos mostrás que es tu propiedad, probás eso y el único tenés que probar. Están haciendo eso ahora. Lo presentamos hace 3 semanas. Y el asunto si los jueces lo salió, está presentado, digo. Para que no piensen que todos los diputados estamos al pedo o el corazón en el lugar incorrecto. Dale difusión. Y hay que educar a los jueces. Bueno, todos no podemos. Bueno chicos, un aplauso para